Hola, buenas noches a todos. Estamos en nuestro mes de la enfermedad inflamatoria intestinal y este mes queremos ser un mes con mucha educación para el paciente. Queremos regalarles muchos conocimientos y aquí está nuestro primer conocimiento y nuestro primer webinar educativo del mes, que es el webinar de vacunación con dos infectólogos muy que nos van a entregar conocimientos súper importantes, ya que el tema de la vacunación es tan repetitivo. A lo largo de los años ha sido tan repetitivo y algo de lo que más preguntamos los pacientes si podemos ponernos o no esta vacuna. Y bueno, para comenzar está el doctor Fernando Sarmiento, que es uno de nuestros pilares en la fundación. Los dejo con él, que va a presentar a nuestros panelistas invitados. Doc, adelante. Gracias, Carito. Buenas noches para todos. Un saludo cordial y muchas gracias por su asistencia, por su presencia, por estar desde el chat respaldando a la fundación. Así como dijo Carito, hoy tenemos, yo diría, una doble celebración. Recordemos todos que en este mes se celebra el mes de la enfermedad inflamatoria y obviamente tenemos varios o muchas actividades para todos ustedes. Eh, y digo doble porque abrimos este mes de celebración. El día es el 19 de mayo y es doble la celebración porque en este momento, para hoy, contamos con dos prestigiosos médicos infectólogos. Eh, por lo tanto, esperamos que todos ustedes, con sus preguntas, con su atención, acaben de redondear la presentación que nos van a hacer los doctores Osorio y Lombana. Inicialmente, dividimos este webinar en vacunación en enfermedad inflamatoria en adultos y vacunación en niños con enfermedad inflamatoria. Inicialmente, el doctor Juan Pablo Osorio Lombana, quien es el presidente del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología, además es médico internista infectólogo, egresado de la Universidad Nacional, trabaja en la Fundación Clínica Chayo y es asesor de infectología para el servicio de compensar. El doctor Germán Camacho Moreno, me complace mucho presentarlo porque fui su profesor y yo me siento muy complacido cuando veo que mis alumnos superan al profesor. Eso es tal vez el mejor regalo de la docencia. El doctor Germán Camacho es médico pediatra infectólogo. Trabaja en el Hospital de la Misericordia, el hospital más grande pediátrico de nuestro país, la Fundación OMI, y es el líder de infectología. Eh, es también infectólogo del Hospital San José y profesor asociado de la Universidad Nacional, cuya base de pediatría es el Hospital de la Misericordia precisamente. Y en ese momento es el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. De modo que estamos en presencia y en manos y con el conocimiento de dos presidentes prestigiosos de infectólogos y sé que nos vamos tanto pacientes como médicos y enfermeras y bueno, a este chat concurren muchísimas personas no solo del país, sino de toda Latinoamérica y también de España. Y a veces tenemos la presencia de colegas de esos mismos sitios. De manera que le damos la palabra al doctor Osorio para que nos ilustre sobre la vacunación en adultos. Bienvenidos a los dos y muchísimas gracias por tenerlos
por aceptar la invitación y tenerlos con nosotros. Profe, muchísimas gracias por la invitación. Una buena noche para todos los que nos acompañan en el chat y en la reunión. Mm, es para nosotros un placer hablar de vacunas. Hace poco lo conversábamos y es que cada vez que tenemos oportunidad de promocionar la vacunación, de explicar los beneficios de la vacunación, de aclarar los mitos y ser mucho más claros con la información respecto a la vacunación, para nosotros es un placer. Así que muchísimas gracias nuevamente por la invitación al doctor Camacho y al doctor Sarmiento, y pues vamos a tratar de darles un panorama de este escenario de la enfermedad inflamatoria intestinal, que si bien afecta a personas de diferentes edades, las vacunas también tienen impacto en las diferentes edades. Entonces, dentro del curso del conversatorio, pues lo que vamos a entender es que las recomendaciones para niños y para adultos son coincidentes. Digamos, tenemos que entender este concepto de vacunación en el curso de la vida, y es que no son vacunas para niños y vacunas para adultos, sino que probablemente en algún momento de la vida nosotros nos beneficiamos de vacunación, y eso lo vamos a reforzar un poco más adelante. Sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de vacunación en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Ya lo decíamos, no es un tema separado niños y adultos, y en eso pues vamos a coincidir en muchos conceptos. Em, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un riesgo incrementado de infecciones, y esto es natural que suceda por diferentes componentes. Lo primero es que el intestino hace parte de la inmunidad innata, es decir, nuestra principal barrera contra el medio externo, por fuera es la piel, por dentro seguramente es el tracto gastrointestinal, y esto hace que cuando haya enfermedades que generen disrupción de esta barrera, que generen daño, lesión, inflamación de esta barrera, pues naturalmente podemos estar más predispuestos a infecciones. Pero además de la condición propia de la enfermedad inflamatoria intestinal, bloquear algunas vías de inflamación, que es finalmente el objetivo de la terapia de esta enfermedad, pues también supone que las respuestas a microorganismos que pueden causar enfermedad se atenúe o se disminuya. Entonces, las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, con o sin tratamiento, están en riesgo de infecciones. Y estas infecciones, varias de esas son inmunoprevenibles. Algunos estudios de cohortes, es decir, de seguimiento de pacientes en la comunidad o en algunos grupos específicos, muestran que infecciones muy comunes como infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias altas, infecciones virales o incluso infecciones de la piel de los tejidos blandos son significativamente más frecuentes en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que en pacientes sin enfermedad inflamatoria intestinal. Es así como en una cohorte del Reino Unido, 46% de los pacientes con enfermedad inflamatoria hicieron infecciones versus 37% de la comunidad sin enfermedad inflamatoria intestinal, cuando son pacientes, digamos, cuando se toman controles similares a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en sus características. El riesgo para cualquier infección aumenta entre el 12 y el 83% en general, es decir, una persona con enfermedad inflamatoria intestinal tiene mayor riesgo de infección, y hay algunas infecciones en las que este riesgo es mucho más alto. Las infecciones respiratorias, el herpes zóster, por ejemplo, se multiplica casi por dos el riesgo de reactivación en pacientes con enfermedad de Crohn, y este aumento no es únicamente dependiente del manejo inmunosupresor, pero sí que el manejo inmunosupresor supone riesgo de otras infecciones que llamamos infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas son infecciones que no ocurren usualmente en un hospedero, en una persona, en un paciente con sus defensas, entre comillas, inmunocompetente, o sea, sus defensas bien, sino que ocurre en personas que tengan inmunocompetencia alterada, es decir, personas que no tengan sus defensas bien. En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, esto es consecuencia de la inmunosupresión, de los medicamentos que se utilizan para tratarlo, y vemos cómo en las series, digamos, de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la tuberculosis, el herpes zóster, el citomegalovirus son infecciones que frecuentemente causan enfermedad en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal,
Y le siguen otras infecciones, por ejemplo, por hongos como Candida, Histoplasma, etcétera, que pueden causar compromiso en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. También se reporta un incremento del riesgo de estrongiloidiasis, de listeriosis y de hecho de infección por Clostridioides difficile, que esto podría ser todo un capítulo de la enfermedad inflamatoria intestinal, la interacción entre la actividad de la enfermedad, la recurrencia o la reactivación de la enfermedad y la infección por Clostridioides difficile. Hay una interacción muy interesante porque tiene que ver finalmente con cómo está, qué tan sano está el microbioma intestinal en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Así que el riesgo de infección también se modifica por la terapia. Es más frecuente en los pacientes que tienen terapias combinadas que en monoterapia, es decir, cuando se combinan diferentes intervenciones, bien sea por la gravedad o por la refractariedad de la enfermedad a las intervenciones, el riesgo es más alto. De hecho, por ejemplo, si se combinan anti-TNFs con tiopurinas, el riesgo puede ser 23% más que la monoterapia, por ejemplo, con anti-TNF, o hasta 96% por ciento para oportunistas. Vedolizumab en enfermedad de Crohn aumenta también el riesgo de infecciones graves, pero principalmente, eh, mm, digamos, algunas infecciones en particular. Vedolizumab es relativamente seguro, pero la gravedad de las enfermedades sí puede ser más alta. Y con respecto a población no inmunosuprimida, pues es hasta 7 veces más el riesgo de infecciones en pacientes que reciben antiintegrinas. Y el riesgo varía dependiendo del biológico, teniendo que conocer eventualmente el perfil de seguridad de cada una de las terapias, principalmente en infecciones respiratorias, en infecciones gastrointestinales y en reactivación de infecciones latentes. Entonces, el riesgo puede incrementarse con cada terapia, el riesgo puede ser mayor con algunos medicamentos que con otros, y por eso es importantísimo que hablemos con los gastroenterólogos, que hablemos con los pacientes y que interactuemos con un trabajo finalmente en equipo del que únicamente se va a beneficiar el paciente. O sea, el mejor, el más beneficiado de que los médicos y el personal de salud trabajen en equipo va a ser el paciente. Así que es importante entender esto, entender el perfil de seguridad de cada medicamento y entender cuáles son las infecciones que pudieran afectar a esa persona y cuáles de ellas puedan ser inmunoprevenibles o que tengan alguna estrategia de gestión de riesgo. Importante señalar que los pacientes con mesalazina no aumentan el riesgo de infección desde el punto de vista de lo que se ve en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, nosotros manejamos estos conceptos, los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes inmunosuprimidos, es decir, los pacientes que reciben medicamentos que bloquean alguna de las vías de respuesta y finalmente los pacientes inmunodeficientes. Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un estado de inmunocompetencia alterada, principalmente por su inmunocompromiso, es decir, por la enfermedad propia intestinal, pero además por los medicamentos que reciben para tratarla. En general, si metiéramos a todos los pacientes con inmunosupresión y tuviéramos que hablar de estrategias de prevención, es importantísimo entender que los pacientes inmunosuprimidos tienen mayor riesgo de infecciones, incluyendo infecciones inmunoprevenibles, y desde ya empezamos a tener ese concepto. Es decir, hay algo por hacer, y ese algo por hacer tiene una muy buena eficacia. Ese algo por hacer disminuye de manera significativa algunos desenlaces, incluyendo la mortalidad de estos pacientes, cuando se previenen. Y eso es lo que vamos a tocar de ahora en adelante y es vacunas. Los tratamientos pueden afectar la respuesta a las vacunas. Naturalmente, cuando uno pone una vacuna, lo que espera es que la respuesta inmune responda, perdón por la redundancia, al antígeno, y esto se puede atenuar por el efecto de inmunosupresores. Pero a pesar de que la cantidad de respuesta sea menor, la magnitud de la respuesta sea menor, esto no quita la efectividad. Es decir, los pacientes se siguen beneficiando de la vacunación a pesar de que los títulos de anticuerpos sean un poco menor que si no tuvieran inmunosupresión. Entonces, es muy importante recordar esto. Así las vacunas tengan menor generación de anticuerpos o menor generación de respuesta celular, la efectividad clínica, es decir, la disminución en la mortalidad, la hospitalización y la gravedad de las infecciones, es significativo. Hay que seguir vacunando. Cada paciente es individual, esto genera datos que son muy heterogéneos, entonces es complejo tomar las decisiones como una para todos, pero
sí hay unos puntos comunes que vamos a tocar ahorita para hacernosla un poco más fácil. Sin embargo, es importante individualizar la mayor parte de las decisiones. Los pacientes no están solos, los pacientes no están quietos, los pacientes no están en casa. Es decir, los pacientes trabajan, los pacientes se mueven, los pacientes viajan y esas exposiciones, digamos, en su entorno familiar, en su entorno laboral o en viajes, pues deben ser tenidos en cuenta para poder recomendar la vacunación. Y finalmente, lo que encontramos son recomendaciones de experto, porque estudios experimentales con todo el rigor metodológico, pues es muy complicado de tener en enfermedades que no son tan frecuentes y además con un seguimiento que pudiera estar eventualmente sesgado. Entonces es importante seguir las recomendaciones y en la medida en que salga mejor evidencia disponible, pues irlas actualizando. De eso seguramente pues nos encargamos nosotros. Así que vamos a hablar de vacunas, ¿cierto? Estamos desde 1700 con Edward Jenner inoculando virus de vaccinia para la viruela, pero por las vacunas también ha pasado Luis Pasteur, ¿cierto? Y sus experimentos iniciales con la atenuación del virus de rabia, y las primeras vacunas de rabia. Y ya podemos hablar incluso de los doctores Weissman y Caricó, Premio Nobel de Medicina por el diseño de las vacunas basadas en mRNA. Y de eso también es importante que entendamos esa contextualización. Y es que de vacunas venimos hablando desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVIII con Edward Jenner hasta el diseño más moderno de algunas estrategias de vacunación, como las vacunas atenuadas e inactivadas, que fue lo primero que, digamos, se comercializó. Y luego empezaron a aparecer vacunas con toxoides, vacunas con subunidades, vacunas conjugadas entre toxoide y subunidades, vacunas recombinantes ya con ingeniería genética, vacunas basadas en DNA o en mRNA, y vamos en esqueletos de microorganismos que se llenan con material genético o antígenos de otro para que puedan expresar esos antígenos que generen la respuesta inmune, y finalmente partículas similares a virus como lo que tenemos con vacuna de VPH. En general, ¿qué se espera que suceda con las vacunas? Es que si se estimula el sistema inmune con un antígeno, que es una proteína usualmente, o algunas otras sustancias frente a las cuales el sistema de defensas responde, pues es prevenir o reducir las infecciones porque eliminan mejor los microorganismos que tienen ese antígeno que uno pone en las vacunas, o que esos anticuerpos que se generen, que son unas sustancias que se unen a ese antígeno, evitan que la toxina, si es una toxina, haga daño, neutralizan la replicación del virus, mejoran la capacidad de que los macrófagos, que son células que fagocitan, las células que se tragan, si me permiten la expresión, los microorganismos para eliminarlos, los identifiquen más rápidamente, pero además los eliminen de manera más efectiva. Y activación de otras vías de señalización, como puede ser la activación de complemento. Eso es lo fundamental, anticuerpos. Sin embargo, uno podría tener también respuesta que se mantiene en el tiempo y que no depende de anticuerpos, sino de la activación de linfocitos T. Es decir, los linfocitos que producen los anticuerpos son los linfocitos B, muy importantes. En esto, digamos, es como el primer paradigma de la vacunación. Pero ahorita tenemos también otros marcadores de respuesta, como es la inmunidad celular. Entonces uno podría con los anticuerpos, con los antígenos que se ponen en las vacunas, generar no solo anticuerpos, sino además un ejército de linfocitos T dispuestos a eliminar los microorganismos intracelulares, pero además dispuestos a amplificar la respuesta, reclutando diferentes células del sistema inmune para poder atacar de manera mucho más eficiente los microorganismos tanto intracelulares como extracelulares. Y esto también viene de la vacunología clásica. La primera vez que uno se expone a un antígeno, pues va a reclutar linfocitos B vírgenes o naïf que no han sido estimulados. Y una vez sucede la exposición, al cabo de la primera o la segunda semana se van generando anticuerpos. Inicialmente anticuerpos tipo IgM que no duran mucho tiempo, dependiendo del antígeno, pues pueden durar más o menos tiempo, pero va generando ya una respuesta de inmunoglobulina G, pero lo más importante es activar las células B. Esas células B, que son las que producen los anticuerpos, si se vuelven a estimular, si se vuelven a estimular 8, 12 semanas después, por eso los intervalos, digamos, entre las dosis es ideal que se respeten, porque si uno no respeta ese intervalo,
es probable que estimule muy tempranamente y no logre la amplificación de la respuesta que genera la exposición luego de 8 a 12 semanas del mismo antígeno. Entonces, fíjense, una respuesta de IgM mucho más atenuada, pero una respuesta de inmunoglobulina G que es mucho más efectiva, duradera, atraviesa, se pasa por la placenta, se puede modificar incluso a inmunoglobulina específica que va a las mucosas y puede ser a veces esterilizante. Es decir, la mejor respuesta se obtiene con el segundo estímulo clásicamente en la vacunología. Esto no quiere decir que todas las vacunas tengan que ser de 2 dosis. Hay algunas vacunas que eventualmente se pueden dar con dosis única, pero sí, siguiendo la inmunología, esto sería lo ideal, tener una exposición inicial y una reexposición que termine activando la producción de anticuerpos de mejor calidad y una respuesta celular más duradera. Estamos hablando de vacunas, pero pues no todos somos expertos en vacunas, así que vamos a dar un repaso muy rápido. Esta diapositiva cortesía de la doctora María José López, infectóloga de CETIC, eh, resume cuáles vacunas tenemos disponibles. Vamos a hablar primero que las vacunas, que son elementos que tienen como objetivo presentar un antígeno de los microorganismos, pueden organizarse en vivas y no vivas. Las vacunas vivas, ¿cierto? Que son las vacunas vivas atenuadas, están disponibles, digamos, están listadas acá. BCG, que la recibimos al momento de nacer, ¿cierto? Polio oral es una vacuna viva. Influenza nasal no la tenemos en Colombia. Triple viral, varicela. Hay una vacuna aún de zóster viva atenuada, ya vamos a hablar un poquito de zóster. Y las vacunas de moda, fiebre amarilla y dengue, rotavirus y fiebre tifoidea. Estas vacunas son replicantes. Es decir, que si uno tiene una persona que sus defensas no son lo suficientemente competentes, la replicación de estos microorganismos podría generar enfermedad o podrían generar compromiso. Es por eso que las vacunas vivas deberían aplicarse con precaución, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos o en extremos de la vida, digamos, sobre todo en mayores de 60 años, quizás para adultos. Ya vamos a discutir un poco el tema de niños. Pero esto es importante. Esas son las vacunas que tenemos. Fíjense que son muy puntuales. Triple viral, varicela, fiebre amarilla, dengue, rotavirus, fiebre tifoidea, principalmente en viajeros y en niños y digamos, la BCG. Esas vacunas tienen unas indicaciones muy puntuales. La mayoría de las vacunas no son vivas, son vacunas no vivas. Y estas no vivas pueden ser el microorganismo entero, es decir, entero pero inactivado, no atenuado, sino inactivado, es decir, no es replicante, o subunidades, es decir, fracciones del microorganismo, bien sea de toxinas, bien sea purificados, bien sean recombinantes, bien sea conjugadas o bien sea de material genético. De los microorganismos enteros tenemos polio intramuscular o polio parenteral, digamos no polio oral, sino la polio que se inyecta, rabia, Sinovac de SARS-CoV-2 y hepatitis A. De toxoides tenemos el componente de DPT, también muy de moda ahorita. Vamos a hablar un poquito de pronto de eso para dar las recomendaciones de reforzar los esquemas de vacunación en esta época, digamos, de tosferina que estamos viviendo. Purificadas, influenza, pertusis y neumococo conjugada, neumococo polisacárida 23 valente, recombinantes hepatitis B, hemófilos influenza, influenza, em, VPH, meningococo, zóster, recombinante y virus respiratorio sincitial, conjugadas, meningo ACW 135, meningo B, una de las meningo B, neumococo conjugada y finalmente de material genético como mRNA, SARS-CoV-2 y virus respiratorio sincitial. Esas son las vacunas que tenemos disponibles hoy. Importantísimo este primer mensaje. Todas las vacunas no vivas son seguras. Punto. Es decir, ya vamos teniendo dos panoramas. Las vacunas vivas, atenuadas, tienen que usarse con precaución. Todas las vacunas no vivas son seguras en términos, digamos, de generar enfermedad derivada de la vacuna. Otro componente que tienen las vacunas son los adyuvantes. Los adyuvantes son sustancias que se agregan a la vacuna para que potencie la respuesta. Es decir, que si únicamente el antígeno responden
un par de células. Con adyuvantes responden exponencialmente más células y eso puede generar la amplificación de la respuesta inmune que genere inmunidad humoral, es decir, anticuerpos e inmunidad celular más duradera y más intensa. En esto también hay mucho desarrollo. Es muy interesante lo que ha pasado con este sistema S01 de adyuvantes, que hace que antígenos que antes producían una respuesta muy, muy atenuada, se incremente de manera exponencial la generación de anticuerpos y de respuesta celular. Entonces, muchas veces el desarrollo en vacunas va por el lado de cuál es el mejor antígeno, pero finalmente cuál es la mejor combinación con adyuvante. Es decir, que en eso va el tema del desarrollo de vacunas. Vacunas cada vez más seguras, cada vez más inmunógenas, digamos que generen una mejor respuesta, más duradera, pero además, digamos, más seguras. Así que en general, podemos resumir que en inmunosuprimidos no recomendamos vacunas vivas atenuadas y si necesitamos una vacuna viva atenuada, tenemos que tener en cuenta cuál es el momento para inmunosuprimir. Todas las vacunas inactivadas de subunidades, recombinantes, polisacáridas, conjugadas, toxoides, o sea, todas las no vivas, son seguras. Y esto es un tema muy importante y es que los pacientes inmunosuprimidos a veces no pueden recibir vacunas o no se vacuna o se vacuna, digamos, únicamente el paciente, pero su entorno alrededor, su entorno, perdón, familiar, laboral, escolar, si no están vacunados, ponen en riesgo al paciente. Entonces, es importantísimo tratar de proteger a los pacientes con los contactos. Si podemos tener este segundo mensaje. El primer mensaje es vacunas vivas con precaución, vacunas no vivas sin problema. El segundo mensaje es apréndanse cuatro: influenza, COVID-19, neumococo y zóster. El resto da tiempo, pero la responsabilidad para poder vacunar a una persona que no es menester del infectólogo únicamente, es decir, todos somos responsables de la vacunación de nuestros pacientes desde la medicina general en adelante, pues debe tener prioridad en estos cuatro biológicos: influenza, COVID, neumococo y zóster. El resto ya lo iremos comentando, pero es importantísimo que tengamos este mensaje. Para neumococo existen dos vacunas, las conjugadas y las polisacáridas. Ya el doctor Camacho les va a hablar un poquito de eso, pero la recomendación es primero la conjugada, luego la polisacárida. Pero sí es importante hacer un esquema secuencial. Cuando tengamos conjugada 20 valente, pues hablaremos de pronto si es importante o no hacerlo secuencial o si lo dejamos únicamente en conjugada, pero hasta este momento, con lo que tenemos disponible, son conjugada y 8 semanas después polisacárida. Influenza, zóster y COVID. Importantísimo que los pacientes con enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal, no solo sufren de enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, pueden tener cardiopatía, pueden tener enfermedad renal crónica, pueden tener enfermedad hepática crónica o pueden tener condiciones metabólicas como diabetes u obesidad que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades graves por enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, estas comorbilidades, estas condiciones adicionales a la enfermedad inflamatoria intestinal hay que tenerlas en cuenta cuando vayamos a tener que recomendar vacunación. Y además, el riesgo ocupacional a que se dedica el paciente, a dónde va a viajar, cómo están sus contactos y eventualmente a los cuidadores de personas que necesitan de cuidado, es una población muy importante para vacunar. En general, las vacunas algunas se pueden medir con la generación de anticuerpos. Si se tienen estandarizados, la recomendación es medirlo después de la vacunación para evaluar si tiene un correlato de protección que estén protegidos. Las vacunas se deben iniciar, ojalá, 2 semanas antes de la inmunosupresión, es decir, necesitamos ese lapso de dos semanas para la generación óptima, si se pudiera, de anticuerpos y de respuesta celular. Y si se pudiera aplazar el inicio de la inmunosupresión, 2 semanas para la mayoría de vacunas, pero si son vacunas vivas, fiebre amarilla, dengue, triple viral, varicela, deberían ser entre 4 y 8 semanas después de la aplicación de la vacuna por el riesgo de desarrollar enfermedad derivada del virus que está presente atenuado en la vacuna. El paciente está en inmunosupresión. Necesito poner una vacuna inactivada. No hay problema. No se debe interrumpir la inmunosupresión. Se puede vacunar con inmunosupresión. Si recibe anti-CD20, no es el escenario, pero si recibe anti-CD20,
se debe aplicar 6 meses después o 4 semanas antes de la siguiente dosis. Y si requiere una vacuna viva, tocaría suspender la inmunosupresión 3 meses antes de la aplicación de la vacuna viva. Y esto también es importante, cuarto mensaje, entre más vacunas ponga en una oportunidad, mejor. Porque si usted aplaza la vacunación o fracciona, digamos, la vacunación, tiene riesgo de que el paciente no asista y eso probablemente tenga impacto sobre la adherencia. Los pacientes con inmunosupresión avanzada, con varios medicamentos que se utilizan también en enfermedad inflamatoria intestinal y en algunas enfermedades autoinmunes inflamatorias, pudieran no tener efecto sobre la mayoría de las vacunas. Y fíjense aquí, influenza, neumococo polisacárida, neumococo conjugada, la mayor parte de los medicamentos no tienen ningún efecto, excepto lo que le señalaba de anti-CD20. Es decir, con los medicamentos que se utilizan frecuentemente, no hay problema en vacunar contra influenza, en vacunar con neumococo en esquema secuencial y digamos que hay algunos datos que están saliendo, por ejemplo, para zóster recombinante. Esto es derivado de enfermedades autoinmunes inflamatorias. Tener un medicamento que modifique la enfermedad en artritis reumatoide no tiene un impacto significativo sobre la generación de anticuerpos en zóster recombinante. Entonces, si uno pudiera ponerle aquí a zóster recombinante en lugar de estudios pendientes, en verde, es más o menos hacia dónde va. Importante que en enfermedad inflamatoria intestinal también se utilizan corticosteroides. Los esteroides, entre mayor la dosis, menor la respuesta a las vacunas. Por eso sería ideal vacunar a los pacientes en la menor dosis de esteroide posible. Eso quiere decir menos de 7,5 miligramos al día de prednisolona. Y tratar de, si el paciente tiene más de 20 miligramos al día de prednisolona o equivalente, llevarlos y tiene plan de disminuir la dosis, pues la idea es que no se vacunen cuando estén en 20, sino que si usted lo planea disminuir, trate de vacunarlo cuando esté en la mínima dosis posible. No es contraindicación, pero la respuesta es mucho mejor cuando tiene menor dosis de corticosteroides a cuando está por encima de los 20 miligramos. Perdón por ser tan insistente, pero me parece que estos mensajes son súper importantes. Las vacunas no vivas son seguras. Las vacunas atenuadas deberían estar contraindicadas en la mayoría de los casos cuando tienen inmunosupresión. ¿Cuáles debemos dar prioridad? Influenza, COVID-19, neumococo y zóster. ¿Cómo se aplican? Neumococo en esquema secuencial, influenza una vez cada año, zóster 2 dosis, ya les voy a mostrar, y COVID-19 dependiendo del lineamiento. Y el resto de vacunas, ya lo vamos a hablar, muy importantes: papiloma, TDAP, hepatitis B, hepatitis A, meningococo y ojo con la vacunación de los contactos. Rápidamente, influenza. Los pacientes en enfermedad inflamatoria intestinal tienen 1,5 veces mayor riesgo de infectarse, pero tienen 3 veces el riesgo de hospitalizarse. Es decir, la mayoría de influencias pasan por gripas, pero la gripe grave que manda al hospital, que manda a la unidad de cuidados intensivos, que hace que fallen los órganos, es 3 veces mayor el riesgo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es aún mayor si el paciente tiene esteroides. O sea, no hay excusa para que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal no esté vacunado contra influenza. La vacunación reduce hasta el 27% la mortalidad por todas las causas, es decir, este desenlace clínico casi que nadie lo pelea. Cuando hay una intervención que disminuye mortalidad por cualquier causa, casi que nadie lo pelea. Es decir, tenemos que vacunar a los pacientes contra influenza. Y aunque los pacientes con algunas terapias pueden responder menos desde el punto de vista de los anticuerpos, la vacuna sigue siendo efectiva contra hospitalización y formas graves. Y de manera interesante, ustekinumab no reduce la inmunogenicidad de la vacuna. Recomendaciones para influenza: dosis única con las cepas vigentes para cada año. En Colombia vacunamos con cepa de hemisferio sur y eso nos llega más o menos entre abril y mayo, es decir, la última semana de abril o la primera de mayo, ya nos llegó la semana pasada. Entonces es importante ir a buscar vacuna de influenza. Recuerden más o menos eso. Yo les suelo decir a los pacientes preguntándoles por su fecha de nacimiento, por una fecha especial, alguna recuerdo que los lleve a mayo y decirles, con ese recuerdo, vaya a vacunarse. Acuérdese, cada vez que cumpla años su hija, usted tiene que vacunarse contra influenza. Hay que tratar de comunicar muy bien a los pacientes y convencer, no porque sea algo fanático, sino explicar
que esto es súper importante. Influenza mata gente e influenza tiene vacuna que previene que la gente se muera. No hay otra ruta, sino esa. Evitar el uso de vacuna viva, no la tenemos disponible en Colombia, pero pues también hay vacunas intranasales de influenza. El mayor riesgo de influenza grave es por encima de los 65 años en los pacientes con anti-TNF, o sea que es imperdonable que un mayor de 65 años con enfermedad inflamatoria intestinal no tenga vacuna de influenza. Y esto es importantísimo, la educación y la prescripción desde el personal de la salud. Lo vamos a tocar seguramente más adelante y es, si yo como personal de la salud me vacuno, la probabilidad de que mi paciente se vacune es más alta. Entonces también tenemos una responsabilidad como trabajadores de la salud de vacunarnos anualmente contra influenza. COVID-19 realmente no mostró un incremento de actividad o de brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, son vacunas seguras para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La gran mayoría responden muy bien. Los medicamentos inmunosupresores podrían atenuar la respuesta, pero la protección sigue manteniéndose en enfermedad grave y en hospitalización. Diferentes entidades recomiendan que todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal estén vacunados contra COVID-19. Esto depende del lineamiento, porque recuerden que COVID-19 cambia, así como influenza cambia cada año. COVID-19 está cambiando. Entonces, seguramente las vacunas que lleguen deberían estar actualizadas a lo que esté circulando de COVID-19. Así que, por favor, estén pendientes de los lineamientos para que apenas tengamos una vacuna disponible actualizada, actualicen su calendario de vacunación. Importantísimo, educación, educación, educación. Desde los médicos hasta los pacientes, hasta la población general, es importantísimo que eduquemos. Y finalmente, un ejemplo de herpes zóster. Tenemos una enfermedad que es mucho más frecuente en personas de mayor edad, sobre todo después de los 65 años, pero puede ocurrir en mayores de 18 años con algún estado de inmunosupresión. Eso quiere decir que enfermedad inflamatoria intestinal tiene incluso 1.6 veces el riesgo de incrementar la reactivación de herpes zóster sin importar la edad. Esto es mucho mayor en mayores de 65 años, pero sin importar la edad lo pueden hacer. Y otros factores que debilitan las defensas, pues también podrían incrementar el riesgo de reactivación de culebrilla o herpes zóster. Hay dos vacunas. La vacuna viva de zóster no está disponible en esta presentación, digamos, de Zostavax, pero sí hay una presentación que está disponible en el país que todavía circula. No es tan frecuente que lo veamos, pero sí tenemos que estar muy pendientes que pueden haber dos tipos de vacunas. De lo que vamos a hablar es de zóster recombinante. El zóster vivo atenuado debería no utilizarse, como habíamos dicho, es una vacuna vivo atenuada, tendría contraindicación en pacientes inmunosuprimidos. Así que toca estar muy pendientes. En vacuna recombinante, tiene mejor eficacia que la vacuna viva. Son dos dosis, distinto a una dosis de la vacuna viva, y está aprobada en todos los mayores de 18 años con inmunosupresión. Y la vacuna de zóster viva recombinante pues no está aprobada sino en mayores de 50 años. Así que es importante entender que existen dos vacunas. La que más frecuentemente se consigue es la vacuna recombinante, pero hay todavía circulación de esta vacuna viva atenuada, así que toca estar muy pendiente de cuando vayamos a prescribir la recombinante, que es la que pueden recibir los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo se vacunan con esta presentación recombinante? Pues son dos dosis, arranca el mes 0 y al mes 2 y hasta el mes 6 se puede poner la segunda dosis. Pero si uno necesita una pauta acelerada porque el paciente se va a inmunosuprimir o alguna urgencia, digamos, de frenar la inmunidad, pues uno podría acelerar en mayores de 18 años a 0 y 1 mes o 0 y 2 meses. Únicamente dos dosis y la protección se tiene con un seguimiento realmente muy, muy confiable eh, más allá de los 5 años. Importante para terminar que las vacunas no es lo único que nos ayuda a gestionar el riesgo de infección. Es importante ver cómo están las estrategias de tamización, por ejemplo, citología cervicovaginal en las mujeres, citología anal en hombres que tienen sexo con hombres y ver el estado de infección por virus de papiloma humano. También es importante estudiar en sangre la serología para virus, perdón, para infecciones latentes, como bien es la infección por hepatitis B o por hepatitis C. Entonces, evaluar los títulos de anticuerpos contra el anticore total y la titulación de anti-HBs para evaluar la respuesta a la vacuna.
En zóster, evaluar la IgG porque puede que tengamos pacientes sin IgG positiva, es decir, que no hayan estado vacunados contra varicela o que nunca se hayan expuesto a varicela en pacientes jóvenes. Entonces es importante entender que esta vacuna de la que les hablé de zóster no es una vacuna para prevenir la varicela. La primoinfección, es decir, el primer contacto con el virus de varicela zóster, da varicela, la reactivación da zóster. La vacuna está diseñada para la reactivación. No tenemos indicación para prevenir la varicela. Y tenemos un pequeño problema y es que la varicela es un virus vivo atenuado. Entonces, si nos encontramos un paciente que vayamos a inmunosuprimir y que tenga una IgG negativa para varicela, pues deberíamos eventualmente aplazar la inmunosupresión si se puede. Esto depende, digamos, de la condición del paciente y poner la vacuna de varicela para ya después inmunosuprimir al paciente. Y después de eso, se podría eventualmente vacunar contra zóster. E importantísimo, tuberculosis, importante, muchas de las terapias de enfermedad inflamatoria intestinal pueden reactivar tuberculosis, así que identificar la tuberculosis latente con tuberculina o con un ensayo de liberación de interferón nos debe programar la quimioprofilaxis al momento de la inmunosupresión. Importante, la terapia se podría empezar después de la tercera semana de quimioprofilaxis, es como el punto como de seguridad, o 2 meses después del tratamiento de una tuberculosis, es una tuberculosis activa, es decir, uno no planea inmunosuprimir a un paciente con una infección activa, pero si se llega a necesitar, eventualmente aplazarlo hasta el segundo mes de tratamiento. Como les señalé, todo esto depende de trabajo en equipo, todo esto tiene que tener la interacción de redes sociales, de personas que comuniquen muy bien, de personas que eh, interactúen con diferentes medios y que nos permitan dar una información clara, una información precisa, una información que sea muy fácil, que le haga la vida fácil a las personas, desde los trabajadores de la salud, pasando por los pacientes y llegando a la comunidad general para que podamos tener un estilo de vida más saludable y evitar complicaciones derivadas de estas enfermedades. Muchas gracias. Le doy paso al doctor Germán Camacho. Muchísimas gracias al profe Sarmiento y a las personas, a Funeico por la invitación. Para mí es un placer pues acompañarlos en la noche de hoy. Vamos a continuar desarrollando los conceptos que Juan Pablo había planteado. Y varias cosas son importantes mencionar cuando hablamos de la vacunación en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Lo primero es que pese a todas estas recomendaciones y ahorita que vamos a analizar y podemos discutir en las preguntas por qué se da esta situación, la tasa de vacunación es muy baja. Ya Juan Pablo mencionaba la importancia de las vacunas, el riesgo de infección, pero realmente la proporción de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que tienen las vacunas en la mayoría de ellas no supera el 50%. Es decir, que menos de la mitad de los pacientes tienen el esquema completo de vacunación e incluso para algunas vacunas como neumococo, la vacuna de herpes zóster que acaba de hablar Juan Pablo, la vacuna de papiloma, la tasa de cobertura incluso está en el 11%. Entonces, es una reflexión que vamos a desarrollar durante los siguientes minutos. Juan Pablo comentaba un concepto que es muy importante que quiero retomar y es que las vacunas protegen en el curso de la vida. O sea, hemos tratado ya de ir cambiando un poco el concepto de vacunas para niños, vacunas para adultos, porque además los médicos de adultos y los adultos en general tienden a pensar que las vacunas son solo para los niños. Obviamente los infectólogos de adultos son muy conscientes de la importancia de la vacunación en el adulto, pero muchas profesionales que atienden a adultos ven las vacunas como algo de pediatría. Realmente las vacunas son para toda la vida y porque toda la vida tenemos riesgo de sufrir enfermedades infecciosas y eso simplemente es para retomar. Claro, arrancamos desde la vida, desde la infancia, de la primera infancia, de los lactantes, pero vamos creciendo incluso hasta el adulto mayor que vamos eh, generando este proceso de protección. Voy aquí a poner el punto. Entonces es importante. La Sociedad Colombiana de Pediatría, con apoyo de la Asociación Colombiana de Infectología, desarrolló unos calendarios vacunales para niños, y con el apoyo de la ASIN desarrolló los calendarios vacunales para adultos. No quiero detenerme en cada una de las vacunas porque es la vacuna del país. Simplemente es recordar que la mejor protección que tenemos es primero tener nuestro esquema de vacunación al día antes de enfermarnos.
porque precisamente no sabemos cuándo nuestro sistema de las defensas de pronto va a dejar de trabajar bien. Y eso es un mensaje para todos, no solo para los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, para sus familiares, para todo el mundo. En la medida en que tengamos el esquema de vacunación al día, vamos a lograr una mejor protección. Entonces, aquí en Colombia, porque sé que he visto que hay personas conectadas de Puerto Rico, de República Dominicana, entonces aquí en Colombia ponemos vacuna de BCG, de hepatitis B al nacimiento, ponemos rotavirus a los 2 y los 4 meses, ponemos pentavalente, que es para tétanos, difteria y tosferina, hemófilos y hepatitis B a los 2, 4 y 6 meses, polio intramuscular a los 2, 4 y 6 meses, ponemos neumococo de 13 valencias a los 2 y los 4 meses, ponemos influenza después de los 6 meses y en condiciones de riesgo, un refuerzo aquí posterior, ponemos varicela, hepatitis A, sarampión, fiebre amarilla, DPT y COVID. Entonces, esas son las vacunas que reciben los niños menores de 5 años. Adicional, en los niños sanos, nosotros recomendamos un esquema complementario que incluya vacunas de neumococo, vacuna de sincitial respiratorio cuando esté disponible. Sé que algunos países de América Latina ya lo tienen disponible, ¿sí? Como esquemas complementarios y vacuna de dengue, que es una vacuna viva con las precauciones que Juan Pablo comentó. Estamos hablando de personas sanas. En los adolescentes también recomendamos que estén vacunados con VPH, con toxoide titánico y difterico y con COVID. Entonces, miren que eso estamos hablando de personas sanas. Pero cuando tenemos, y además recordar los refuerzos de hepatitis A, hepatitis B, varicela, sarampión, si no se vacunó previamente, y meningococo y dengue, que son también muy importantes en el curso de la vida. Cuando ya tenemos pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿sí? Donde pudiera estar y es igual a la enfermedad inflamatoria intestinal, miren que la mayoría de las vacunas están recomendadas. Solo hay precaución con algunas vacunas vivas como varicela y sarampión, rubiola y parotiditis y especialmente durante la inmunosupresión, que es cuando hablamos de precaución. Y aquí vemos que en los adultos es similar, ¿sí? Entonces los adultos deben recibir las vacunas en el curso de vida. ¿Sí? Deben recibir la vacuna de hepatitis A, de hepatitis B, de influenza, las vacunas de meningococo, de neumococo, las vacunas de sarampión, de COVID, de tétanos, de difteria, de VPH, ¿sí? De dengue, cuando esté disponible la vacuna de viruela del mono, las vacunas de sistema respiratorio en el embarazo, de zóster recombinante que ya lo mencionaba Juan Pablo. Entonces es muy importante. Y si además hay un problema de inmunosupresión, pues las vacunas están especialmente indicadas, que son todas esas vacunas que están en verde, que están especialmente indicadas en los pacientes inmunocomprometidos. Y como hemos mencionado, tener precaución con las vacunas vivas, que fundamentalmente son sarampión, rubiola, paperas, varicela y dengue. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, no dividimos la conferencia como niños y adultos separados. Sí voy a hacer unas consideraciones específicas en pediatría un poco más adelante, pero en general, cuando un paciente se hace el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, debemos saber qué vacunas recibió previamente, tener la historia vacunal completa. Conocer el estado serológico, los anticuerpos, los títulos de anticuerpos de la mayoría de esas enfermedades, especialmente si no se sabe que está vacunado o si las vacunas están incompletas. Actualizar el esquema de vacunal idealmente antes de la inmunosupresión, especialmente con las vacunas vivas. Ya Juan Pablo había comentado, 4 semanas antes de inmunosuprimirlo se pueden poner vacunas vivas. Vacunas inactivadas en general son seguras y efectivas, aunque la inmunosupresión puede disminuir la respuesta vacunal. Ya dijimos que las vacunas vivas están contraindicadas durante la inmunosupresión y hacer un cerco vacunal que lo explicaré luego. Entonces aquí están algunos de los exámenes, simplemente es para recordar que uno tiene que checar si tiene vacuna de influenza, de hepatitis, de sarampión, de neumococo previamente y de algunas de esas se pueden hacer títulos para poder definir si el paciente había recibido o no la vacuna. Y aquí está pues además de las enfermedades que Juan Pablo mencionó, algunas prevenibles por vacunas, otras no, pues la importancia de las vacunas. Y también tener en relación al nivel de inmunosupresión que tengamos. Entonces hay pacientes que pueden estar más inmunosuprimidos cuando tienen dosis altas de esteroides o cuando tienen mercaptopurina, cetoprina, metotrexate, o los pacientes con adalimumab, cetuximab, pergol, golimumab, infliximab tienen un riesgo mayor de inmunosupresión, o los pacientes que tienen una inmunosupresión más leve cuando los esteroides tienen una dosis menor o menos de 14, han recibido menos de 14 días o cuando reciben dosis bajas de estos medicamentos.
Entonces, estas son las vacunas que están recomendadas en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Para ir resumiendo, y hablamos ahorita un poquito de algunas vacunas de neumococo y esto que es importante. Influenza es una vacuna inactivada, está recomendada idealmente antes de la inmunosupresión, pero se puede poner durante la inmunosupresión y es anual, fundamental, como Juan Pablo lo mencionaba. Neumococo. En Colombia tenemos vacuna de 13 y de 15 valencias y pronto va a llegar la de 20. De eso depende de la cantidad de serotipos del neumococo que cubra. Está recomendado idealmente antes de la inmunosupresión, pero se puede poner durante la inmunosupresión. Ya hablamos un poco, ya ahorita les mencionamos el esquema. Neumococo polisacárida es inactivada, cubre 23 serotipos. También se recomienda colocarla idealmente antes de la inmunosupresión, pero también se puede poner durante la inmunosupresión. Hepatitis B también es una vacuna inactivada, se puede poner. La hepatitis A también se debe poner, 2 dosis. Tosferina, tétanos y difteria también se puede poner cada 10 años. BPH se debe poner de acuerdo a los esquemas de la edad, lo ideal. La edad máxima ahorita de aplicación es hasta incluso los 45 años, idealmente comenzar desde los 9 años. COVID-19, preguntaban ahorita en el chat que qué opinábamos del refuerzo. Sí, se debe poner vacuna de COVID-19, especialmente cada 6 a 12 meses con la cepa actualizada. En este momento en Colombia tenemos cepa actualizada, simplemente es acercarse al puesto de salud. Zoster, la recombinante, que ya había hablado Juan Pablo, y con estas, que son las vivas, se pueden poner antes de la inmunosupresión, 4 semanas antes de la inmunosupresión, sin ningún problema. Pero durante la inmunosupresión es cuando tenemos que tener la precaución y se evita la vacunación con estas tres: triple viral, varicela y fiebre amarilla, porque son vivas. Entonces, están atenuados, pero eventualmente en un paciente inmunosuprimido puede presentar la enfermedad que queremos prevenir. También tenemos vacunas contra meningococo, ACY y W, meningococo B y sincitial respiratorio, que pronto lo tendremos en Colombia, tanto vacunación a las gestantes como anticuerpo monoclonal. Entonces vamos a hablar un poquito de 3 vacunas que comparten el concepto de que son bacterias encapsuladas. Entonces, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen más riesgo de sufrir enfermedad por neumococo, por Haemophilus influenza y por meningococo. ¿Por qué? Porque el vaso funciona mm, menos, porque hay terapia inmunosupresora, también por la edad, por la terapia biológica, porque puede haber afectaciones nutricionales, procedimientos quirúrgicos y comorbilidades como el EPOC, el alcoholismo, la diabetes o otras lesiones. Entonces, el neumococo se ha demostrado que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen más riesgo, 1.7 a 2 veces más riesgo de sufrir de neumonía por neumococo que la población general. Entonces, sí tiene un riesgo específico que debemos controlar. Esta gráfica muestra las diferentes vacunas de neumococo. Hay muchísimas. Entonces, tenemos esta vacuna polisacárida de 23 valencias que cubre estos 23 tipos de neumococos que son muy frecuentes. La vacuna tiene los pedacitos del neumococo de la pared de neumococo muertos ahí dentro de esto y genera protección. Pero resulta que estas vacunas, la protección decrece de la polisacárida, decrece y disminuye con el tiempo y además no sirven los menores de 2 años. Entonces, por eso se inventaron las vacunas conjugadas, la de 7 que ya no existe, la de 10 todavía hay, la de 13 que es la que estamos poniendo en Colombia, pero ya llegó la de 15 y va a llegar la de 20, que simplemente lo que hace es que van cubriendo cada vez más serotipos. Hay una de 21 también para adultos en riesgo. Entonces, el objetivo es tener la mayor cantidad y estas vacunas pues están en desarrollo, pero pronto nos van a llegar. Entonces, tener la vacunación de más valencias posibles con vacuna conjugada y refuerzo con polisacárido. Los pacientes en general, la inmunogenicidad de las vacunas de neumococo no se afecta cuando reciben terapia inmunosupresora, sí cuando reciben anti-TNF y terapia combinada. Entonces, ¿cuál es el esquema de neumococo? Una dosis de PCV13 o PCV15, ¿sí? Y luego 8 semanas una dosis de PCP23 y a los 5 años otra dosis de PCP23 si no han recibido nunca una vacuna de neumococo. Si ya habían puesto vacunas de neumococo previo, pues se debe poner el refuerzo de PCV13 al año de la polisacárida, pero lo ideal es siempre arrancar con la conjugada.
Y cuando el paciente está inmunosuprimido, el refuerzo lo ponemos a las 8 semanas. Cuando el paciente no está inmunosuprimido, pues podemos poner el refuerzo al año. Pero en general, en enfermedad inflamatoria intestinal, recomendamos este esquema, que puede ser con PCV13, pero ya está disponible la 15, y cuando tengamos disponible la 20, ya no será necesario el refuerzo de la 23, porque ya la 20 será una cobertura suficiente. Hemófilus influenza da meningitis, neumonía, sepsis en los niños y en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, porque el vaso no funciona bien dentro de tantas cosas, pueden generar un riesgo mayor de esta enfermedad. Se pone la vacuna a los 2, 4 y 6 meses en los niños y a los 18 meses, y en los mayores de 2 años hasta los adultos una sola dosis si no tienen vacuna previa de hemófilos. Para meningococo, en Colombia, esto es cambiante, en Colombia circula el meningococo B, circula el meningococo C y circula el meningococo W. Entonces tenemos que tener vacunas que nos cubran todos estos microorganismos. El meningococo es una enfermedad muy grave que da lesiones muy rápidas, a un riesgo de morirse muy alto. Hasta el 10 o 20% de los pacientes que tienen enfermedad por meningococo pueden fallecer, y estamos hablando de pacientes sanos. Y si además tenemos una enfermedad inflamatoria que te genere hiperesplenismo, puede aumentar la incidencia. Entonces se recomienda vacunar, especialmente si hay otras condiciones de riesgo, como los pacientes adolescentes, inmunodeficiencias o adultos mayores, pero en general la vacunación está recomendada. Tenemos disponibles dos tipos de vacunas: las vacunas conjugadas, que cubren el A, el C, el Y y el W. Estas son unas marcas de vacunas conjugadas. Cualquiera de ellas se puede poner, algunas se pueden poner desde los 2 meses y otros se pueden poner desde los 9 meses de vida hasta la edad adulta, y complementarla con la vacuna B, que la que tenemos disponible en nuestro médico de América es esta, que es la 4C MEN-B, que es pues la vacuna contra meningococo. Entonces el esquema es complementario, o sea, hay dos vacunas contra meningococo y debemos tener las dos. La de ACJW nos sirve, como les digo, en los lactantes, 2 meses, 4 meses y 12 meses, 9 meses para esta marca que se llama Menactra, y en los pacientes mayores de 2 años y adultos, 2 dosis con intervalo de 8 semanas. La vacuna contra meningococo B, también, si se inicia a los 2 meses de vida, son 3 dosis con un intervalo de 2 o 3 dosis con intervalos de 2 meses, con un refuerzo después del año. Y cuando los niños tienen más de 2 años, se recomiendan 2 dosis, o los niños o los adultos. Todos también podemos vacunarnos contra meningococo B. Esta es una vacuna muy interesante, la vacuna del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano se ha demostrado que en la enfermedad inflamatoria intestinal aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino, de cáncer enofaringio, de cáncer anal. O sea, el VPH da estos cánceres, está asociado a estos cánceres, y hay un riesgo aumentado. Entonces, hay dos tipos de vacunas contra VPH. Tenemos la vacuna tetravalente, que se llama la vacuna de Gardasil, que cubre Gardasil 4, que cubre 6, 11, 16, 18. Y la nonavalente tiene los mismos 4, 6, 11, 16, 18, y tiene 31, 33, 45, 52 y 58. Previenen entre el 70 y el 90% de los casos de cáncer cervical, entre el 70 y 90% de los casos de cáncer anal, de condilomas, y es muy importante. La idea es ponerse la vacuna más completa. La Gardasil 9 está disponible en nuestro medio. Digamos, está fuera del sistema de salud, hay que justificarla en la plataforma MIPRES en Colombia. El Gardasil está dentro del PAI para los niños. Las dos son muy buenas y se recomienda tanto a niños y a niñas. La inmunogenicidad con 3 dosis de estas vacunas es similar a las personas sanas, entre los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y los pacientes sanos. Y para las personas sanas se recomienda de 9 a 15 años una dosis, y en más de los niños de 15 años 2 dosis, con un intervalo de 6 meses. Para las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, 3 dosis, 0, 1 y 6 meses. Entonces es muy importante tener. Estas 3 bacterias, tétanos, difteria, tosferina, esta diapositiva lo que ilustra es que estamos en brote de tosferina. La tosferina no le da solo a los bebés, también a los adultos nos puede dar tosferina y tétanos, y los títulos de anticuerpos disminuyen más o menos a los 10 años. En los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no se ha observado una incidencia mayor de esas enfermedades respecto a la población general, pero también porque la prevalencia de esas enfermedades es baja por las vacunas, ¿sí?
sí se ha observado que cuando los pacientes tienen terapia combinada o anti-TNF, tienen menos títulos de anticuerpos contra estas bacterias, pero que esos títulos se mejoran con el refuerzo, es decir, que hay que reforzarse. Entonces, es un ejemplo de vacuna en el curso de vida. Arranca a los 2, 4 y 6 meses, el refuerzo entre los 15 y 18 meses, el refuerzo entre los 4 y 6 años. En la adolescencia tenemos que ponernos una dosis, en el embarazo otra dosis y para adultos cada 10 años tenemos que poner. En relación a las consideraciones en pediatría, tres diapositivas que son importantes. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal está en aumento y en Estados Unidos, en la relación niños y adultos, está aumentando la incidencia en pediatría. La mayoría en la adolescencia, pero también en una proporción importante en niños menores de 10 años y algunos casos en niños menores de 5 años. Los niños reciben más frecuentemente terapia inmunosupresora y terapia biológica. Sin embargo, la incidencia de infecciones es menor que los adultos por la condición del sistema inmune y porque muchos de ellos tienen las vacunas más recientes y más al día. Aunque obviamente la tasa, por ejemplo, de infección de los que reciben infliximab es 5 veces mayor que los que no reciben infliximab. Entonces es muy importante protegerlos. Especialmente les da sepsis, infecciones gastrointestinales e infecciones de piel, que son las infecciones graves más frecuentes. La inmunogenicidad, o sea, los anticuerpos que generan las vacunas, son similares a los pacientes sanos. Las coberturas vacunales dependen de las coberturas nacionales. En la medida en que tengamos mejores coberturas en el país, pues mejores coberturas tienen los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pero, por ejemplo, es muy llamativo que solo en Estados Unidos, solo el 63% de los médicos indaga el antecedente vacunal al diagnóstico y solo el 44% al inicio de la terapia. Solo el 9% evalúa a los anticuerpos contra enfermedades inmunoprevenibles, cosas que se tienen que hacer. Y también es importante, y ahorita vamos a comentar algo del rechazo de la vacuna. En Estados Unidos, es menos en Colombia, el 41% de los padres rechazan las vacunas y muchas veces por desinformación y por cosas que no tienen un sustento científico. Y lo otro que es importante es que la inmunidad decrece con el tiempo, por lo que es necesario evaluar refuerzos posteriores. Entonces, recordemos siempre aquí que tenemos que evaluar el estado inmunológico contra sarampión, contra hepatitis B, contra rubeola, contra parotiditis, contra varicela, a poner el esquema de vacunación al día, idealmente antes de inmunosuprimirlo, y poner los refuerzos de las vacunas. En los niños es similar, los refuerzos de las vacunas, y aquí vemos el esquema de los niños. Entonces, la BCG se pone en el recién nacido, no se pone inmunosupresión, pues en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal la deben haber recibido de recién nacidos. Hepatitis B es el esquema similar de los adultos, 3 dosis. Se pone al nacimiento a los 2 y a los 6 meses, también se pone a los 4 meses. La triple viral no durante la inmunosupresión, sí previamente, ojalá 4 semanas antes. Lo mismo que pasa con varicela, 12 meses y 5 años. Se debe poner la vacuna antes de la inmunosupresión, idealmente 4 semanas antes. Neumococo, 2, 4 y 12 meses, no tiene problema con la inmunosupresión. Influenza anual y VPH desde los 9 a los 14 años, pero idealmente puede ser hasta los 45. Y este concepto que vamos a hablar es una diapositiva que quiero recordarles y es el cerco vacunal. El paciente, aquí está un niño, pero también puede ser un adulto, que tiene una enfermedad, un compromiso de las defensas, se enferma, pues ya había una pregunta en el chat de un adulto que tuvo una infección de rotavirus. Entonces, probablemente esta persona, por ejemplo, no podía recibir la vacuna de rotavirus porque solo está indicada en pediatría, pero su entorno familiar, su abuelito, sus papás, sus hermanos, sus tías, sus amigos, sus amigas, su profesora, su entorno familiar debe estar vacunado y deben tener todas las vacunas completas para disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad a estos pacientes. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y para terminar esta partecita y pasar a la sesión de preguntas, queremos hablar con Juan Pablo 2 o 3 cositas de lo que llamamos reticencia vacunal o dudas en la vacunación. Entonces, esta gráfica muestra al doctor Edward Jenner, que fue el que se inventó las vacunas, la primera vacuna que fue en 1700, allá en los años 1700 contra la viruela. Y miren que desde ese entonces la gente ya se imaginaba, como la viruela, la vacuna venía de los aislados de las vacas, pues de ahí viene la palabra vacuna, que a la gente le iba a salir cara de vaca, cuernos de vaca, que nos iban a salir en los brazos vacas, en la cola vaca, similar a lo que la gente se imagina hoy con una cantidad de mitos de las vacunas.
Entonces, hay unos factores asociados que tenemos que analizar y cada uno ser conscientes. Tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen influencia en el contexto, están influenciados por personas que tienen opiniones negativas de las vacunas o opiniones negativas de las vacunas en las redes sociales. O los pacientes y los médicos nos preocupan los efectos secundarios, entonces hay que resolverlos y tramitarlos, pero no abstenerse de vacunarse por un riesgo de efectos secundarios, porque es muy importante balancear esto. Falta de conocimiento, malentendidos sobre las vacunas, que se piensa que no son eficaces, o que pueden empeorar la enfermedad inflamatoria intestinal, no la empeoran, o que son incompatibles con los inmunosupresores, la gran mayoría no lo son. O si te queremos vacunarnos y a veces no hay. Entonces uno quiere ir a vacunarse y va al centro de vacunación y no hay. O resulta que toca pagarlas y entonces eso cuesta. En Colombia, afortunadamente, con el sistema actual de salud, no sabemos qué pueda pasar en un futuro cercano, pero con el sistema actual de salud, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tendrían garantizadas todas sus vacunas por cuenta del sistema, porque las que no están en el PAI se pueden justificar a través de la plataforma MIPRES y el sistema los paga. También es importante la influencia del paciente y del médico. Si hay falta de información o preocupación, a veces la consulta es insuficiente, entonces no se pueden conversar y resolver las dudas. O quién vacuna, vacuna el infectólogo, vacuna el gastroenterólogo, el médico general, el médico de atención primaria. También pasa con los pacientes, hay médicos, doc, es que el médico, el profesional no me recomendó no vacunar, cuidado con las recomendaciones que damos, si no tienen sustento, hacen mucho daño. La falta de recordatorios o que el paciente se siente muy bien y no necesita vacunas, hay gente que le tiene miedo a las agujas o a los recursos. Y hay factores asociados a la aceptación de las vacunas. Si un profesional de salud recomienda las vacunas, la gente las acepta mejor. Si son niños, la gente los acepta mejor. Si la gente se siente motivada a mantener la salud, se vacuna más fácil. Si somos conscientes sobre la importancia de la prevención, se vacunan más fácil. Si vienen a estos webinars, se vacunan más fácil. Si la importancia y el médico de seguir las guías en enfermedad inflamatoria intestinal es mucho más importante, y el apoyo institucional y organizacional. Hay varias estrategias para mejorar la vacunación: educar a los médicos, educar a los pacientes, recordatorios en el chat, recordatorios por WhatsApp, perdón, educar a los pacientes, administrar las vacunas cuando vengan al control, hacer cuestionarios, hacer consultas con enfermería también, con infectología. Entonces es aprovechar cada momento que se pueda tener para promover las vacunas. Entonces, para terminar esta primera parte y pasar a las preguntas, entonces es muy importante recordar que las vacunas no causan enfermedades gastrointestinales ni autoinmunes ni agravan la enfermedad inflamatoria intestinal. Que los pacientes sin terapia inmunosupresora no hay contraindicación para ninguna vacuna, ni para las inactivadas ni para las vivas. Que antes de iniciar la terapia inmunosupresora se debe verificar y actualizar el estado de vacunación. Que se debe realizar una serología previa si se sospecha una inmunización previa o exposición. Si las vacunas deben administrarse durante la remisión, durante los episodios de menor inmunosupresión para mayor eficacia, idealmente. En los pacientes, por ejemplo, con vacunas vivas, vacunar por lo menos 4 semanas antes de iniciar la terapia inmunosupresora, idealmente, especialmente con las vacunas vivas. Si ya hay inmunosupresión, se pueden utilizar las vacunas inactivadas, aunque la inmunosupresión puede ser menor, igual protegen. Y evitar las vacunas vivas durante la inmunosupresión. Si es necesario, se tiene que individualizar. La dosis de refuerzo durante la inmunosupresión tiene mejor respuesta que la dosis primaria. Entonces, las dosis primarias son las primeras dosis y los refuerzos tienden a mejorar, como Juan Pablo mostró en las primeras diapositivas, el sistema de las defensas. En neumococo debemos preferir las vacunas conjugadas contra las polisacáridas porque son más inmunogénicas, pero los esquemas realmente combinan y complementan las dos. Las recomendaciones de los pacientes sanos aplican a las enfermedades inflamatorias intestinal, a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y en las recomendaciones específicas siempre, recordemos, lo hemos dicho, hasta la saciedad: influenza, vacuna contra neumococo, hepatitis B, VPH y herpes zóster recombinante especialmente, pero todas las vacunas son importantes, y mantener un registro de vacunación para todos los pacientes. Todos los pacientes deben conocer su estado vacunal para saber sus refuerzos. Esta diapositiva, que es casi la diapositiva final, simplemente es para recordarles que la Asociación Colombiana de Infectología, Juan Pablo lideró este trabajo con otros colegas del Comité de Vacunas de la ASIN, hicieron un formato, un documento de las
códigos de MIPRES para las vacunas, para ayudar a los prescriptores, porque claro, esto viene en nombre genérico y a veces las personas no saben ubicar o no es fácil ubicar dentro de la plataforma MIPRES las vacunas. Entonces, esta tablita, especialmente para los colegas gastroenterólogos y otras especialidades que han atendido el webinar, es muy importante tenerla y la pueden encontrar, al igual que los calendarios vacunales, en la página de ASIN. Cada una de las vacunas, el código MIPRES, para que uno solo tenga ahí fácilmente que anotar el código y ya. Si no lo alcanzaron a tomar la foto, no lo grabaron, no se preocupen, en este código QR está, voy a dejar un minutico, 10 unos segundos allí para que lo puedan tomar. Están estos códigos de MIPRES para las vacunas para facilitar la prescripción. E igual, si no alcanzan a tomar el código QR, porque no tengan el celular a la mano, no se preocupen. En la página de la Asociación Colombiana de Infectología está. Muchísimas gracias y quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias al doctor Sarmiento y a todo el equipo por la invitación. Caro. Muchas gracias a los doctores Germán y Juan Muchas Pablo. gracias. Qué bueno tener toda esta información, que es algo que preguntamos constantemente los pacientes, y digamos que tener claridad sobre este tema, pues es muy beneficioso para todos. Muchísimas gracias. A ti, Carolina, por la invitación. Muchas gracias. Em, Hay muchísimas preguntas. Yo tengo muchas preguntas que hicieron al momento de inscripción. No sé, Doc, ¿qué Sí. quieres que hagamos? ¿Vamos leyendo las Eh, del chat o estas hay que tengo unas, yo? yo estoy viendo acá unas en el chat, pero yo preferiría que hiciéramos algunas preguntas muy puntuales de las que llegaron previamente de este webinar, que tú tienes un listado allí. eh, entonces sería como bueno, porque son personas que no habían escuchado el webinar, no habían escuchado estos conceptos y de pronto allí hay unas preguntas que pueden ser interesantes. Eh, Hay una que me llama mucho la atención y dice, ¿es verdad que dependiendo del biológico que se esté usando, se debe aplicar alguna vacuna en particular o en todos los casos son las mismas vacunas? En caso de ser particular, ¿cuál vacuna debería aplicarse a una persona que usa Limumab? Gracias. En principio, como lo señalamos, el riesgo es primariamente por la enfermedad inflamatoria intestinal y el estado de inmunosupresión. Es decir, hay muchos puntos comunes en sin importar el inmunosupresor. Es decir, pacientes que reciben terapia con anti-TNF, con antiintegrina, con antiinterleucinas, con JAK, pudieran tener puntos comunes. Y es que todos tienen riesgo de influenza, todos tienen riesgo de neumococo, todos tienen riesgo de COVID, todos tienen riesgo de zóster. Es decir, que es importante que los calendarios vacunales se apliquen por el riesgo del paciente más allá del medicamento. Doctor Camacho, Sí, ¿un completamente de acuerdo. O complemento? sea, el esquema de vacunación para el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal debe seguir los parámetros del esquema de vacunación del paciente sano. Y si no tenemos el esquema del paciente sano completo, es el momento de ponerlo al día o de actualizar el esquema y ir siguiendo con los refuerzos. Entonces, realmente, digamos, aunque los riesgos pueden variar dependiendo de la inmunosupresión que tenga de sufrir determinadas enfermedades, en general, como se comentaba, las recomendaciones de vacunación son similares en cualquiera de los escenarios. La única, digamos, precaución que hemos hablado es específicamente con las vacunas vivas, que en los estados de inmunosupresión severo con alta inmunosupresión no se recomiendan y se deben posponer, que son triple viral, varicela, sarampión, fiebre amarilla y dengue, que idealmente podríamos ponerlas antes incluso de la inmunosupresión. Bueno, Ahí hay una pregunta que no está aquí, pero que me han hecho mucho, es una vez que la persona ya está con una terapia biológica y no se vacunó, por ejemplo, contra la fiebre amarilla previamente, ¿qué puede hacer?
Gracias por la pregunta. Eso es importantísimo porque se tiene que establecer el riesgo de exposición a fiebre amarilla. Recordemos que ahorita estamos en brote por un incremento de los casos en algunas regiones del país, principalmente en la región del Tolima. Y esto, digamos que la posibilidad de que una persona tenga un cuadro grave de fiebre amarilla es muy alto. Es decir, con o sin inmunosupresión, el riesgo de complicaciones de una fiebre amarilla es muy alto. Eh, entonces, digamos que se benefician de vacunar si el riesgo de exposición es muy alto. Pero para una persona que no tenga contacto con la región, que no tenga que obligatoriamente estar expuesto a un área de transmisión de fiebre amarilla y que no haya recibido nunca una vacuna de fiebre amarilla, pues en principio no necesitaría exponerse, digamos, a la vacunación de virus vivos atenuados si no va a estar expuesto a la enfermedad. Siempre que una persona tenga riesgo de contacto con las regiones en las que está circulando, la letalidad de estos casos es muy alta y supera con creces el riesgo de complicaciones derivados de la vacuna. Esta decisión es recomendable que se tome individualizada, es decir, evaluar los factores particulares de esa persona que lo ponga en riesgo de complicaciones por la enfermedad o por la vacuna para tomar la decisión de vacunar. Con vacunas vivas y específicamente con fiebre amarilla, en pacientes inmunosuprimidos, el riesgo se tiene que evaluar de manera individual, es decir, la recomendación general, si uno quisiera una recomendación general, es que está contraindicada en pacientes inmunosuprimidos, pero lo que uno debe evaluar es cuál es mi riesgo de exposición. Entonces, es probable que si se suspende la inmunosupresión, se aplaza 3 meses para poder aplicar la vacuna y luego del mes de aplicar la vacuna se reinicia la inmunosupresión, sería la estrategia más segura para esa persona si tiene riesgo de exposición o transmisión en las áreas, digamos, de circulación de fiebre amarilla. Ya. Esa respuesta del doctor Osorio cubre una pregunta que estaba acá respecto a la fiebre amarilla y como ya se mencionó, hay un brote de fiebre amarilla en Colombia y entonces pues se puso de moda y es gravísimo. Eh, está con upadacitinib. Hace 15 años recibió la dosis y obviamente quiere saber si esos 15 años, es cada 10 años, pero 15 años lo está cubriendo, lo está protegiendo, doctor Osorio. Gracias por la pregunta. La Organización Mundial de la Salud modificó la recomendación de la vacunación de fiebre amarilla en el adulto y pues en general, para que las personas que hayan recibido al menos una dosis en su vida están protegidas. Es decir, la capacidad que tiene esta vacuna de generar protección a largo plazo es muy alta porque es un virus vivo atenuado que genera una fase de circulación en el torrente sanguíneo. Y eso es probablemente lo que mejor genere respuesta inmune dentro de todas las estrategias es si uno tiene un virus, un microorganismo que se replique en la sangre y luego se resuelva, la protección es mucho más duradera. Hay estudios que permitieron modificar la recomendación para que si una persona estuvo vacunado en algún momento, o sea, recibió una dosis en cualquier momento, está protegida. Es decir, esta persona no necesitaría refuerzo de fiebre amarilla. Ese refuerzo que el doctor Sarmiento señalaba ya cambió la recomendación, es decir, no necesitamos ponerla cada 10 años, sino que una vacunación en la vida en principio sería suficiente. Ok, muy bien. Ahí en ese caso, disculpen, interrumpo, yo por ejemplo tengo, según mi carnet, yo me apliqué, me puse la vacuna hace, no sé, por lo menos 13 años. Supuestamente a los 10 años se vencía, pero y estoy en tratamiento con infliximab hace 10 años. Esto querría decir que como ya estuve vacunada una vez, ya tengo, digamos que protección, Así es. Así es. porque por ejemplo, en Ecuador
ya es un requisito obligatorio desde la semana pasada que para ingresar al país se debe tener la vacuna de fiebre amarilla. Yo con el carnet que tengo puedo llegar y mostrar así diga que está vencida. Sí, porque precisamente lo que Juan Pablo comentaba, Carolina, la recomendación de OMS cambió. Obviamente el carnet, pues, quedó con la recomendación, está escrito con la recomendación que estaba vigente al momento en que nos vacunamos. También tengo la vacuna de fiebre amarilla hace más o menos ese tiempo. No, una sola dosis en la vida es suficiente. Ese es el mensaje, independiente incluso de si hoy estás inmunosuprimida o requieres terapia inmunosupresora. No. Las células de memoria que se formaron hace 10 años te siguen protegiendo. Entonces ya no te pueden exigir ni decir que porque ahí dice que 10 años, no. Ya realmente y el mensaje que estamos difundiendo por todos los canales es que una sola dosis en general es suficiente. Perfecto, gracias. ¿Tienes más preguntas ahí, Carito? Sí, tengo otra. Dice, ¿puede mi hija de 10 años con colitis ulcerativa vacunarse contra la tosferina? Sí, entonces la idea es que se vacune contra la tosferina, es lo ideal. Entonces recordemos que el esquema de tosferina es a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses, el refuerzo a los 18 meses, a los 5 años, y como las defensas de tosferina bajan normalmente en pacientes sanos y en pacientes inmunocomprometidos, más o menos hacia los 10 años, lo recomendable es poner un refuerzo de tosferina entre hacia los 10, 11 años, y ahí cada 10 años. Entonces el mensaje es sí, se puede reforzar, se pone tosferina, tétanos y difteria, que es la que escribimos T mayúscula, D minúscula, A celular. Esa vacuna, si estás en Colombia, tu médico te la puede ordenar a través de la plataforma MiPres y se la puedes poner sin ningún problema y debe estar reforzado. Incluso es recomendable para todos los adolescentes sanos, y mucho más si tienes alguna condición de riesgo. Bueno, Gracias. acá hay más de fiebre amarilla. Eso en razón de que en Colombia la situación está complicada. Y dice un paciente, revisé mi carnet de vacunación y estoy mirando mi carnet de vacunación y no estoy con vacuna de fiebre amarilla. ¿Qué puedo hacer? Está en tratamiento, por supuesto. Claro. Es importantísimo evaluar el riesgo, como lo habíamos señalado. Es decir, si la persona va a exponerse a un área de circulación de fiebre amarilla, es preferible evaluar la necesidad de vacunación. ¿Y cómo sería la manera más segura de ponerlo? Si se puede, si la condición clínica lo permite, suspender la inmunosupresión, 3 meses después poner la dosis y al mes o mes y medio, digamos, o entre las 4 y las 8 semanas, después de la aplicación de la vacuna, reiniciar la inmunosupresión. Esa sería la recomendación. Pero parte de la evaluación individual del riesgo. Es decir, esto no puede ser una recomendación generalizable, sino que tiene que evaluarse de manera particular. Y complemento que es muy importante, Juan Pablo lo mencionaba, es áreas de circulación. Entonces recordemos que la fiebre amarilla se transmite por la picadura de un mosquito, bueno, de varios mosquitos, ¿sí? Hemagogus, y en la zona, y en la urbana el Aedes aegypti. Esos mosquitos están por debajo de 2.200 metros por nivel del mar. Entonces, primero evaluar el riesgo. Si yo estoy en Bogotá, no voy a salir, pues probablemente no tenga riesgo de fiebre amarilla. El mosquito no va a viajar en el bus ni va a llegar a Bogotá en carro, Se congela. como lo dijeron, porque el mosquito se muere en Bogotá, ¿sí? Actualmente se muere en Bogotá, ¿sí? Entonces, ahí no habría un riesgo mayor. Pero si yo me desplazo y es indispensable desplazarme, pues tendría que individualizar cada caso y evaluarlo con su médico esa condición, siguiendo las recomendaciones que comentaba Juan Pablo. ¿Ya tienes más, Carito? Sí, aquí Queda hay mi una mano. de nuestra jefe Ginari que pregunta, ¿un recién nacido, hijo de papás con enfermedad inflamatoria intestinal, puede recibir las vacunas? Sí, sin ningún problema, no habría ninguna contraindicación en principio. Probablemente se referiría a si hay algún tipo de paso de anticuerpos
trasplacentarios o de la inmunosupresión, o sea, de medicamento a través de la placenta, pero en principio no sería una contraindicación. En los primeros momentos de la vida, pues la única vacuna viva que ponemos es la BCG, que dependiendo pudiera tener alguna precaución, pero realmente está más descrito en VIH o en inmunodeficiencia primaria. Las otras vacunas que se ponen a los 2, 4, 6 meses hasta antes del año son todas vacunas inactivadas, no tendrías ningún problema. La vacuna de polio oral que es viva, que podría, ya no la usamos, ya no la tenemos sino solo en brotes y no recomendamos a los contactos vacuna de polio porque se excreta y pues si están inmunosuprimidos puede darles. Se recomienda la vacuna de intramuscular que es la que estamos poniendo. La otra vacuna viva que tienen los niños es rotavirus, pero rotavirus es tan frecuente la infección salvaje por el rotavirus que si uno no se vacuna contra rotavirus le va a dar el rotavirus salvaje. Y el rotavirus salvaje es mucho más fuerte y mucho más complicado que el rotavirus vacunal. Entonces, aunque es una vacuna viva, estamos hablando de los niños, se puede vacunar. Entonces, en general, no tendríamos una contraindicación como tal para tener su esquema de vacunación completo. Igual, perdón, Y por favor. complemento las recomendaciones eh, comunes de la prevención de infecciones, es decir, la higiene de manos, digamos, cuando cambien el pañal, ser cuidadosos en hacer un lavado de manos juicioso. Es decir, hay otra serie de medidas que nos evitan las infecciones comunitarias más allá de las vacunas y que deben tener presentes las personas con inmunosupresión. Esto aplica para todos los tipos de inmunosupresión. Gracias, Doc. Vamos llegando por las 8:33. ¿Tú tienes allá más preguntas que llegaran al chat interno de Infoneico, Carito? Sí, Hay Doc. varios en el chat del webinar. Ujú. Eh, Preguntan si el estar vacunado contra la varicela puede ayudar a evitar la infección por herpes zóster. Gracias. Esa pregunta es un poco, eh, tiene cascarita. Y es que el virus de la cepa atenuada que se utiliza para varicela es un virus de varicela. Luego, finalmente, lo que puede pasar es que simule una enfermedad natural. Entonces, no está tan claro porque el seguimiento de las cohortes de las personas que se acaban de vacunar, entre comillas, se acaban, es decir, desde la implementación en los programas ampliados de inmunización de las vacunas de varicela de manera masiva y que están llegando apenas a los 40 y tantos años, no están todavía en esa edad de riesgo por encima de los 50 años que nos permita decir, mire, comparado con el histórico, tantas personas con la vacuna tuvieron más o menos episodios de zóster. Hay una sospecha de que tuvieran menos, pero hay datos muy interesantes. Recién cumplieron los 30 años, digamos, digamos 25 años para arriba, las personas que se vacunaron un poco mayores en los Estados Unidos, que incluso puede tener una señal como de mayor caso de zóster en algunos casos en particular. La evidencia es muy heterogénea. Para que me entiendan un poquito, nosotros tratamos de ver qué es lo que sucede con las enfermedades y con las intervenciones en grupos de personas que se siguen en el tiempo. Seguir una persona en el tiempo no es tan fácil porque las personas viajan, cambian, se exponen a una cosa, se exponen a otra, les da una enfermedad, se toman otro medicamento, se toman tal o cual sustancia y eso hace que no sea completamente atribuible los fenómenos que uno ve a una intervención específica. Perdón por lo enredado, pero es más o menos como para aclararles que para responder a esa pregunta nosotros necesitaríamos personas seguidas en el tiempo de manera suficiente para que pasen ese umbral de los 50 años de edad en la que el zóster se incrementa mucho más. Entonces, no tenemos muy clara esa respuesta. Lo que sí es que vacunar contra la varicela, pues disminuye el riesgo de que una persona que no se ha expuesto a varicela desarrolle una varicela que cada vez que pasa el tiempo, es decir, una varicela en una persona pequeña, en un niño pequeño, tiene un cuadro relativamente más leve, no en el extremo de la edad, pero sí, digamos, los niños pequeños tienen un cuadro un poco más leve a cuando uno le da varicela de adulto.
La varicela en el adulto puede tener mayor riesgo de compromiso pulmonar, cerebral, hepático, es decir, son cuadros usualmente mucho más dramáticos que los de los niños. Entonces la vacunación sigue estando recomendada. Si uno no se expuso a varicela o si uno no sabe si tuvo varicela, la vacunación está recomendada porque sí evita los cuadros graves. En el tema de zóster, después de vacuna, todavía no tenemos suficientes datos. No sé, profe Camacho, si usted conozca datos No, de... de Ujú. acuerdo, es complejo, pero digamos, lo que se recomienda es que las personas se vacunen contra varicela en la infancia al año y a los 5 años. Hay estudios, digamos, de hace mucho tiempo en Japón, cuando se comenzó a poner la vacuna sistemática, mostraron que el vacunar en pediatría disminuía un poquito un poco el riesgo de zóster en la edad adulta, porque aunque la vacuna es de virus vivos, tiene menos riesgo de producir zóster que el virus salvaje, o sea, también impacta. Pero eso fue antes del advenimiento de la vacuna de zóster. Entonces, el mensaje es, si uno le dio varicela o si está vacunado contra varicela y tiene más de 18 años, y está inmunosuprimido, debe ponerse la vacuna recombinante de zóster. Y de una vez respondo un par de las preguntas que están en el chat. Eh, si en el chat preguntan si la vacuna de zóster recombinante está disponible en Colombia, sí, está disponible en Colombia. Dos, ¿se puede formular a través del sistema? Sí, a través de la plataforma MIPRES. En las condiciones de riesgo se puede formular. Entonces, sí es importante buscar ese refuerzo. Ya. Un comentario, doctores, respecto al citomegalovirus. Hay una pregunta con un caso de un chico que llegó a cuidado intensivo aplicándose el infliximab en sepsis, estuvo en respiración mecánica y la causa aparece, como dice, está planteada la pregunta, que fue un citomegalovirus. Esa vacuna de citomegalovirus o parasitomegalovirus, ¿cómo está? ¿Cómo es el comentario de ustedes? Está en desarrollo, profe. No tenemos en este momento una vacuna aprobada para citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus muy frecuente. Más del 80-90% de los adultos hemos tenido contacto con el virus y como es un virus de la familia herpes, como la varicela, como el herpes simple, pueden reactivarse durante la inmunosupresión e incluso dar cuadros graves. Pero en este momento, las vacunas que conocemos de citomegalovirus están en fase 2 y 3 en poblaciones específicas. He buscado vacunar trasplantados, poblaciones específicas, entonces todavía no tenemos cerca una vacuna de citomegalovirus. Entonces, para citomegalovirus nos toca es conocer el estado serológico previo, como lo recomendamos, o sea, cuando se hace el diagnóstico se le debe hacer anticuerpos de IgG y IgM para ver si la persona ya se había expuesto o no al virus. Disminuir el riesgo de transmisión a través de la higiene de manos, del contacto con secreciones respiratorias, si, no, si es cero negativo, y monitorear y pensar en él. Y pensar en él, en esas condiciones críticas y de riesgo, pues diagnosticarlo y tratarlo. Yo tengo Eh, acá una pregunta, pues no sé si la puedan contestar ustedes. Dice, con el actual sistema de salud no se está vacunando. Entonces, ¿qué hacer? Ejemplo, la del herpes zóster, teniendo en cuenta que algunas son costosas. Sí, la recomendación es si hay indicación médica y si el médico la prescribe, en principio se debe vacunar. Es decir, hay ocasiones en las que las vacunas se desabastecen, hay ocasiones en las que los aseguradores no tienen suficientes prestadores para poder vacunar a la población así tenga indicación, pero si es una indicación médica, en principio se maneja como cualquier otro medicamento. Para eso está la plataforma MIPRES cuando se tiene indicación. Muchas de estas vacunas están en el mercado disponibles, es decir, que uno podría acceder a las vacunas por pago, pero digamos para las personas que tienen dudas respecto al aseguramiento de las vacunas, ninguna de las vacunas en el adulto distinto a influenza están incluidas en el plan en el PBS. Entonces todas están incluidas dentro de la plataforma MIPRES y es así como las prescribimos. Entonces la idea es llevar el MIPRES al asegurador. El asegurador debería orientar al paciente sobre dónde lo pueden vacunar y casi siempre, digamos,
casi siempre funciona, digamos, no es tan frecuente que tengamos problemas con vacunas, pero puede pasar. Y, y, Lo en, importante y, es aclarar eso, que existe la ruta para que puedan acceder a las vacunas y e eso depende de la insistir. prescripción del MIPRES. De acuerdo, e insistir a veces, porque nos toca a nosotros Mm. que lo prescribimos, que lo devuelven porque no había, porque no debería pasar, debería ser todo más fluido, pero se puede insistir, se puede volver a hacer el MIPRES, se insiste hasta que logra uno, porque digamos, para todas las vacunas que comentamos, si uno tiene una comorbilidad, como una enfermedad inflamatoria intestinal, con eso está ahí, es suficiente justificación para poder hacer el MIPRES y no tener que pagarlo. Ujú. Bueno, aquí hay unas preguntas, yo creo que serían las últimas, Carito, o bueno, vamos a mirar. Dos en una. Estoy con infliximab y quiero saber si puedo averiguar con un hemograma, con un cuadro hemático, si mis defensas están bajas. Pues no, no es suficiente. Es decir, el efecto de algunos inmunosupresores, incluyendo los anti-TNF, no son manifiestos en los recuentos de las células que se hacen en un cuadro hemático. Entonces, el estado de inmunosupresión no siempre se cuantifica, no siempre se mide, no hay un examen único que a uno le pueda decir, esta persona tiene tanto de inmunosupresión. Entonces, lo que debe hacerse es de la mano del médico tratante, evaluar cuál es la dosis que necesita, cuánto es el tiempo que va a durar el inmunosuprimido, si necesita combinación o monoterapia. Eso es algo que se debe evaluar individualmente. No hay forma de cuantificarlo lastimosamente. Lo quisiéramos, eso sería el premio Nobel de Medicina, donde uno pudiera cuantificar cuál es la dosis perfecta de inmunosupresión para uno u otro desenlace en uno u otro paciente, pero todavía no lo tenemos. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, cargas de virus que replican, cargas de virus, por ejemplo, endógenos que pueden verse en algunos laboratorios, pero eso es demasiado complejo de establecer. No, un hemograma no es suficiente para saber qué tan inmunosuprimido está. Y otra de zóster. ¿Tuve zóster? ¿Eso me protege? ¿O debo vacunarme? ¿En cuánto tiempo? Sí, gracias por la pregunta. Las personas que han tenido zóster se benefician de vacunación, es decir, la vacunación previene un segundo episodio o un tercer episodio. La recomendación en este momento es esperar a que el episodio resuelva completamente. Eso puede tardar, no necesariamente la neuralgia, es decir, el dolor que puede quedar después del zóster, eso puede durar 3 o 6 meses, a veces un año, a veces más de eso, pero cuando la erupción mejora y los síntomas generales mejoran, eso casi siempre es después de las 2 o 3 semanas del zóster, se pueden vacunar con la vacuna recombinante. Con la vacuna viva, pues no es el escenario, pero si de pronto está la pregunta, en una persona no inmunosuprimida, sí tocaría esperar un año. Entonces, zóster recombinante se puede poner después de que el episodio de zóster resuelva. Un punto de consenso general es después del mes del episodio de zóster. Significa que la infección, la enfermedad, no da protección. No, señor. Ahí se volvió muy interesante esta pregunta, que inicialmente uno puede Eh, asumir que la enfermedad lo protege y está muy bien. Eso es Sí, una, una- no, una- no porque fíjense que esto no es una enfermedad nueva, es la reactivación de un virus que está latente. Eso quiere decir que de la única forma en la que uno podría evitar un nuevo episodio es no estar inmunosuprimido o no estar inmunosenescente. Eventualmente, cuando las personas no inmunosuprimidas pasan de los 50, 60, 70 años y hacen un episodio de zóster, su inmunidad no va a mejorar, su inmunidad tiende a envejecer. Entonces, eso supone que tiene un mayor riesgo incluso de hacer otro episodio. Entonces, antes de que haga el episodio, es mejor vacunarse. Ok, perfecto. Llegamos a 106 asistentes. Y ya después de hora, casi llegando a las 2 horas, todavía tenemos una asistencia muy buena de 81 personas interesadas y pacientes y que no se han cansado. No sé, Carito, si tú tienes más preguntas o damos por finalizado.
Pues tengo una pregunta más. Dice, tengo entendido que la vacuna contra VPH no es efectiva en hombres mayores de 26 años, especialmente si ya ha sido infectado. ¿Es cierto? Gracias por la pregunta. La vacunación contra VPH debería iniciarse antes del primer contacto sexual, es decir, antes de tener infección por el virus del VPH. Por eso los esquemas de vacunación van enfocados a niños y niñas de 9 años. Si la persona tiene un estado de inmunosupresión y tiene enfermedad anogenital, ¿existe alguna evidencia de recomendar la vacunación? Hasta los 26 años tiene muy buena evidencia. Desde los 26 hasta los 45 años, el cuerpo de evidencia cada vez es mayor de que podrían tener un beneficio, pero la decisión tiene que ser individualizada. Es decir, tiene que ser una decisión entre el paciente y el médico. Ya el INVIMA aprueba en Colombia la vacunación hasta los 45 años con nonavalente, tanto para hombres como para mujeres, este año. Entonces, bueno, lo aprobó. Entonces, no habría problema en si uno considerara que su paciente se beneficia de vacunarse o si las personas consideran que tienen una condición de inmunosupresión y ya tienen infección por el virus y de pronto quisieran prevenir, aunque no está aprobado para prevención secundaria. Muchas veces hay reportes en la literatura, uno encuentra cada vez más de personas en las que la única solución a la recurrencia de las infecciones, de las enfermedades, perdón, de las lesiones por VPH fue la vacunación. Entonces, hay aprobación hasta los 45 años. De los 26 a los 45 tiene que tomarse como una decisión mancomunada entre el paciente y el médico. Gracias, Doc. Y ya les dejo pues no sé si el Doc Sarmiento tenga más, pero esta pregunta la han hecho varias veces. Buenas noches, estimados doctores. Es un placer estar aquí. Quisiera consultarles su opinión respecto a la vacunación en adultos que padezcan long COVID. Agradezco su valiosa ayuda. Bendiciones. Muchas gracias por la pregunta. Long COVID es un tema supremamente complejo porque son muchas manifestaciones que, si bien tiene algunos criterios que se han tratado de establecer, muchas de las manifestaciones pueden ser muy vagas, digamos, como muy variables. El efecto de las vacunas para evitar long COVID es cada vez más soportado, principalmente en las primeras olas de circulación de COVID. Después de Omicron y las subvariantes de Omicron, el efecto de la vacunación para proteger de long COVID nuevamente es un tema que es de difícil diagnóstico, de difícil aproximación, que no se sabe bien quiénes tienen y quiénes no tienen long COVID de manera muy precisa, eh, ha disminuido. Entonces, sigue teniendo un efecto protector antes del long COVID. Cuando las personas tienen síntomas de long COVID, nuevas vacunas contra COVID-19 no es consistente el efecto que se tenga sobre los síntomas de long COVID. Es decir, la vacunación contra long COVID en este momento no es una intervención farmacológica para los síntomas de long COVID. Lo que sí es cierto es que prevenir un episodio grave de COVID disminuye la probabilidad de hacer long COVID. Es decir, sí se benefician de vacunación. No sé si la respuesta fue clara. Es decir, las vacunas sí previenen la aparición de long COVID, pero en las personas que tienen long COVID, vacunarse no es tan claro realmente el papel que tengan distinto a prevenir un episodio grave de COVID. Entonces, sigue estando recomendada la vacunación. Para eso, para que no se hospitalicen por COVID, para que no se mueran de COVID, para que no estén en la UCI por COVID. Ya. Profe, tiene el micrófono cerrado, Está silenciado. eso. Para nuestra audiencia, una precisión y una definición y un comentario del long COVID. Eh, para para la definición, Sí, Sí. ¿qué es el long COVID?
Ah, ya, gracias. El long COVID son síntomas que persisten después de la infección por COVID-19, que pueden ser síntomas desde lo cognitivo, es decir, eh, alteraciones en la concentración, alteraciones en el cálculo, alteraciones a veces en el afecto, alteraciones en el rendimiento laboral o escolar, pasando por dolores crónicos de difícil caracterización, es decir, dolores regionales complejos, pasando por disminución en la capacidad de ejercicio. Digamos que hay varias síntomas que se pueden presentar después del COVID y que persisten luego de 6 semanas de haber resuelto la enfermedad. Esto ha venido cambiando, digamos, la definición, pero en general son personas que tienen síntomas que persisten meses después de la infección por SARS-CoV-2. Lo vimos frecuentemente en pacientes que sufrieron COVID-19 en diferentes tipos de gravedad, digamos, tanto en el COVID ambulatorio como en el COVID del hospital. em, y que se impactó, digamos, después de la era de la vacunación. Mm, es muy complejo de abordar, requiere, así como le señalaba, como los síntomas son múltiples, requiere intervenciones multidisciplinarias, desde el manejo del dolor hasta rehabilitación cardiopulmonar, rehabilitación física, muchas otras intervenciones para el manejo de los síntomas. Hay personas que aún están sintomáticas con un primer episodio que sucedió hace años. Es muy difícil, es muy difícil la caracterización y la homogeneidad, si se quiere, la homogeneidad de la población con long COVID, ¿no? No sé, profe Camacho, si quiere hacer algún comentario de long COVID, que es como tan complejo. Sí, es muy complejo porque es un constructo y es una enfermedad nueva que aparece pues después del COVID, pero es el Mm. COVID largo o COVID persistente. En pediatría también hay, entonces simplemente para recordar que no solo los adultos, es una de las razones por las que también insistimos en la vacunación con COVID en pediatría y una de las maneras de prevenir el long COVID es vacunándose contra COVID. Había varias preguntas en el chat de COVID, entonces recordemos que las vacunas de COVID debemos estarnos poniendo más o menos cada 6 meses o cada año siempre con la cepa más actualizada. En Colombia en este momento tenemos la JN1, que es, digamos, la más actualizada de Omicron. Entonces, el de estar inmunosuprimido es una de las razones para que fácilmente te pongan la vacuna de COVID. Y lo mismo pasa con influenza. Para influenza no necesitas ni PRES ni nada por el estado de inmunosupresión. Simplemente es tener la certificación. Ahí tampoco se necesita papel. Entonces, simplemente es acercarse a los puestos de vacunación para recibir la vacuna. Ya solo, digamos, quedan disponibles en el mercado las vacunas de ARN mensajero que son Pfizer y Moderna. En Colombia en este momento tenemos Pfizer. Y recordar, perdón, profe, para el auditorio, el personal de la salud también tiene indicaciones, es decir, está incluida tanto influenza como COVID para el personal de la salud. Exacto. Ok. Gracias. Bueno, Carito, yo creo que fueron 2 horas, porque llegamos a las 2 horas prácticamente, menos 4 minuticos. Queremos, doctores Camacho y Osorio, reiterarles nuestro agradecimiento. Fue una sesión tan larga como buena y tan larga como interesante. De manera que muy agradecidos y nuestra audiencia también me hago vocero de nuestras pacientes para agradecerles estas dos excelentes eh, interpretaciones de las vacunas a un nivel más razonable, más racional para los que no son expertos. Y esta sesión de preguntas pues fue el complemento preciso para acabar de redondear los comentarios y la enseñanza. Muchísimas gracias y esperamos en enfermedad inflamatoria, tenemos muchísimas condiciones infecciosas y qué bueno fuera hablar de cosas puntuales, de enfermedades puntuales y seguramente eh, van a tener o vamos nosotros a darnos el honor de tenerlos nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias y Bueno, a toda la audiencia, muchísimas gracias. Una asistencia fantástica y hasta el final estuvimos con una audiencia muy buena.
Carito, no sé si quieres comentar algo más. No, dar las gracias al doctor Osorio, al doctor Camacho, a ti, Doc. Em, Esto es muy importante saberlo, sobre todo como pacientes, saber este tipo de cosas que podemos, sí o no, pedirlas cuando los doctores no nos van a aplicar un biológico, pues tenemos el conocimiento para decir y qué vacunas y por qué no me piden las vacunas. Entonces es muy enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias a Anita por su tiempo y por estar ayudándonos con todo esto. Y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias también. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Buenas todos. noches Feliz para A noche. todos, todos. muchas gracias y feliz noche.